Bueno, como en todo programa balanceado hay que tener ambas partes, tenemos un abogado constitucionalista directamente desde Caracas, Venezuela, Jesús Silva. Jesús, ¿me puede escuchar? Sí, puedo escucharte. Ok, gracias por estar con nosotros vía Skype. A ver, explíqueme un poquito qué es lo que usted piensa que va a pasar ahora con 112, que es la mayoría calificada en el Parlamento, y qué piensa usted sobre el resultado. ¿Qué quiere decir? Bueno, estamos a la espera de una confirmación definitiva del número de diputados que logró la opción de la oposición. Y creo que este resultado es la consecuencia de algunas fallas que ha cometido el gobierno venezolano. Una política de alianzas donde muchos partidarios de alguna forma no fueron incluidos. Una alianza que solamente alcanzó a partidos políticos y al propio gobierno, y que seguramente para regresar a una época de mayor apoyo popular, como en tiempos de Hugo Chávez, tiene que haber un relanzamiento de esa alianza política, del diálogo, de la autocrítica, de la rectificación y la inclusión. Y seguramente con ese apoyo, con ese crecimiento, es que lograremos en Venezuela recuperar la economía, generando otros bienes y servicios que no solamente provengan de la renta petrolera. Como se sabe, en el mercado internacional el petróleo tiene un valor inferior, y esto tuvo un costo político enorme, un voto castigo significativo, y estos son los resultados. El lado positivo es que el gobierno ha reconocido. Pero toda economía no es resultado de los dirigentes. O sea, si la economía va en un país, tiene que ver también con el liderazgo. ¿No piensa usted que el 75% de las personas que salieron a votar, algo histórico, y que 112 escaños, que es la mayoría calificada, quiere decir que el pueblo completo está en contra de sus dirigentes, o por lo menos la mayoría, unas 3/4 partes? Bueno, existe una mayoría que se expresó en desaprobación al gobierno venezolano. Eso es producto de una grave situación económica, donde muchas empresas privadas han cerrado sus actividades, otras las han reducido al mínimo posible, y esto es lo que el gobierno ha llamado una especie de guerra económica. Pensamos que esas empresas privadas no tienen compromiso con el bienestar del país, pero al mismo tiempo es hora ya de que el gobierno le ponga fin a la guerra económica, porque si no, el pueblo de Venezuela vivirá bajo un chantaje, una agresión permanente. ¿Pero piensa usted que es simplemente la economía, o es que el pueblo está diciendo que no? Muchos chavistas están en desacuerdo, están descontentos con Maduro, y por eso votaron contra el oficialismo. No es solamente la guerra económica, como dice usted, es una economía resultado de los 16 años de chavismo, ¿no cree? Bueno, de acuerdo a los indicadores económicos, ha habido un retroceso económico importante en los últimos 3 años. El bienestar de vida, la calidad de vida de los venezolanos se ha deteriorado en los últimos 3 años, no así en etapas anteriores. Creo que este resultado negativo en las elecciones para el partido chavista y sus aliados no es una sentencia definitiva. Hay una gran posibilidad de rectificación. ¿Pero debido a qué? ¿Pero quién es el causante de este problema económico? ¿No son los líderes? Bueno, como te explicaba, Venezuela no es un país comunista donde las empresas que producen bienes y servicios son propiedad del Estado. Aquí hay un enorme número de empresas privadas. Esas empresas privadas tienen un vínculo con la oposición y han reducido su actividad para que ocurra escasez, para que falten medicinas, pero se han nacionalizado. Ok, pero hay muchas que se han nacionalizado, como la Polar. A ver, tengo aquí a José Hernández, que es periodista venezolano, y tiene una pregunta para usted, Jesús. Adelante, José. Doctor Silva, perdone que en sus artículos de Aporrea usted habla mucho de la libertad de la gente, de la libertad de las personas. ¿Y usted cree que en Venezuela hay libertad completa, por ejemplo, de expresión, para no hablar de otra cosa, libertad de expresión? Que la hegemonía comunicacional no ha causado muchísimo daño en la sociedad venezolana, y que esa falta de libertad implica una falta de desarrollo dentro del proceso económico ordinario, y que las compañías que usted considera que no son apropiadas porque no producen los bienes para que la república funcione, deberían tener un poquito más de libertad para poder hacerlo? Jesús. La libertad económica existe en Venezuela en términos de lo que significa propiedad privada. El momento de conflicto se genera cuando en Venezuela el gobierno
maneja las petrodivisas, los petrodólares que provienen de la venta del petróleo de una forma que favorece más a obreros, campesinos, otros sectores sociales y ya no a la empresa privada. Cuando la empresa privada deja de recibir estos petrodólares que son propiedad del Estado, entonces se origina el conflicto del cierre total o parcial de empresas. Quiero que entiendan que hay programas de salud, de vivienda, de educación que requieren el uso de esos petrodólares, pero que en el pasado estos petrodólares eran del monopolio de las empresas privadas. Las empresas privadas en Venezuela no generan riqueza, no invierten capital, viven del petróleo del Estado. Pero si han nacionalizado muchas compañías. Vamos a imaginar por un segundo que usted tiene razón. Vamos a imaginar eso. Porque las empresas que tienen que ver con las ramas de servicio tampoco funcionan. Porque no funciona ninguna empresa. Y no funcionan no porque los empresarios no quieran que funcionen, porque si funcionasen, los empresarios ganaría el público, ganaría todo el mundo. O sea, el problema es que el desarrollo económico en Venezuela está completamente alejado de una situación ganar-ganar. Ahí todo el mundo está generando un proceso de pérdida y es una tragedia. Y creo que en 17 años se ha demostrado que la metodología no funciona. Y es posible que usted tenga razón, que algunos empresarios venezolanos no tengan la capacidad republicana de entender la situación. Pero el problema es que el sistema de gobierno le quita todas las libertades a la gente y la gente no funciona. Jesús, Radio Caracas cerró muchas empresas privadas. Bueno, las cerraron, las obligaron a cerrar. Entonces, lo que yo pregunto es, en un lugar donde no hay libertad de expresión, donde a las empresas se les hace difícil, la inflación, que es el país con la inflación más grande en el mundo, la inseguridad que hay en las calles, yo no creo que ningún empresario por partidismo fuera en contra de su empresa. Pero ahora en este momento, con esta derrota, ¿cuáles son las opciones que tiene el chavismo, o sea, el oficialismo, el gobierno? Bueno, si han leído algunos de mis artículos en diferentes medios de comunicación en Venezuela y fuera de Venezuela, soy profundamente crítico. Considero que tiene que haber un diálogo entre gobierno, trabajadores y empresarios. En Venezuela la Constitución no es comunista, es decir, no elimina la propiedad privada, pero sí propone una convivencia entre sector público y sector privado. Mientras persista una guerra económica, no puede haber ese diálogo suficiente para reactivar la economía. El problema es que en Venezuela las empresas privadas han caído en una trampa de hacer política con sus empresas, generando una escasez inducida para precisamente lograr el efecto electoral que se acaba de conseguir. El llamado es al diálogo. Los hijos de Cecilia Flores metidos al narcotráfico. ¿Cómo explicas tú eso? ¿Qué clase de economía es esa? De narcotráfico y de ¿cómo explica los soles de narcosoles? ¿Cómo explicas eso? A ver, le agradecemos entonces, hay que tener ambas partes. Simplemente le agradezco esta posibilidad de haber dado su opinión. Nuestra opinión, sinceramente, como periodistas objetivos, es que ha hablado el pueblo, y cuando el pueblo habla es que ellos están descontentos, y no creo que ninguna empresa fuera en contra de sus beneficios. Bueno, reconocemos el resultado electoral y seguramente habrá nuevos escenarios políticos donde pudiera entonces el proceso bolivariano avanzar o retroceder. En cualquier caso, lo importante es que prevalezca el juego democrático, que no haya violencia, que no haya golpe de Estado y que las diferencias entre venezolanos pueden ser resueltas a través del voto, la paz y la democracia. Gracias por esta invitación. Muchas gracias, Jesús Silva. El golpe de Estado sería entonces el oficialismo porque ganó la democracia. La oposición. Pausa y volvemos. Vamos a debatirlo todo aquí. Pausa y volvemos.